Vamos a comentar sobre la situación de Petroperú y también, naturalmente, sobre este decreto de urgencia con el ingeniero César Gutiérrez Peña. En su momento ha sido presidente de Petroperú. César, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy amable. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás analizando ya esta situación en Petroperú a propósito de este decreto de urgencia y las declaraciones también del propio ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Mira, la declaración del ministro va en lo correcto, ¿no? Él habla inclusive, va más allá, que es una cadena de mentiras, ¿no? Y han hecho pues muchas afirmaciones. Estas afirmaciones vienen del 2022, se ha repetido el 2023, cada cual más triunfalista, y ya saben de la situación. Yo me acuerdo mucho el ministro Vera, hacia septiembre del año pasado, decía ya está operando la refinería al 100%, luego salió el presidente que no. Luego el ministro Vera llegó a afirmar en su momento que se ponía en azul la empresa en el mes de diciembre. Por supuesto, el producto final ha sido que la pérdida ha sido 823 millones de dólares. Entonces, está en lo correcto el diagnóstico de que es una cadena de mentiras y hay que entrar a ver la verdad para poder tomar decisiones, aunque hay ya algunas cosas que son contundentes, inocultables, ¿no? Como las deudas, que estamos hablando de 8.300 millones de dólares, son 4.000 de corto plazo y 4.300 de largo plazo, pero la decisión que ha tomado sobre los 800 millones de dólares va entre una mentira del gobierno y yo creo que es un paliativo que se va a perder en el camino. Eso va a ser un dinero al final perdido. Ahora, lo que tú señalas, entonces, lo que se dijo hace unos días de parte del propio ministro de Energía y Minas, que no se iba a otorgar dinero, ni mucho menos garantías a Petroperú, porque es una empresa quebrada. En esos términos lo dijo, es una empresa quebrada. El propio ministro de Economía y Finanzas hace unos días decía lo propio, ¿no? Ahora ya se habla de que esto se está dando para buscar que solucionar el problema financiero de corto plazo de Perú y recuperar la rentabilidad de la empresa estatal, dice, ¿no? Esa es la argumentación que ha dado ayer a través de una nota informativa el MEF, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál va a ser finalmente la solución que plantea el gobierno de Petroperú? Dice, habla de gobernanza, pero le sigue entregando dinero. Y lo que tú acabas de mencionar hace unos instantes, dinero perdido, que se le está otorgando a Petroperú. Sí, mira, Petroperú tiene en estos momentos, para explicar justamente eso mi afirmación, Petroperú tiene un déficit de capital de trabajo, es decir, los ingresos de corto plazo no pueden pagar las deudas de corto plazo, estamos hablando de un plazo de un año. Ese déficit de capital de trabajo es 2.500 millones de dólares, de los cuales son súper urgentes 2.000 millones para pagarle a proveedores. El problema es que tú le están dando 800 millones de dólares después de haber negado en todos los idiomas que le iban a dar dinero. Claro, y yo decía en una anterior entrevista, Pepe, que había que tener mucho cuidado con lo que decía el primero Otárola, ¿no? Pues el primero Otárola decía, no vamos a dar aumento de capital ni vamos a dar capitalización, decíamos. Claro, no voy a hacer capitalización de deuda porque de 750 millones de dólares que le dieron en mayo de 2022 no lo va a convertir en capital y voy a seguir siendo deuda, lo cual se ha cumplido. No vamos a dar aumento de capital, no han dado aumento de capital, pero lo que no decía era, le podemos seguir prestando, y eso es lo que han hecho, con cargo al Banco de la Nación. O sea, dice, yo otorgo garantías por 800 millones de dólares. Todo el mundo entendió, yo también creí, quisiera otorgar garantías para que Petroperú con esas garantías saliera a buscar dinero en la banca comercial. Pero lo que han hecho es, te doy garantías y que el Banco de la Nación le otorgue en base a esas garantías 800 millones de dólares, que siendo las necesidades urgentes 2.800, lo van a, como dicen, pitufiar, les pagarán a algunos, no les pagarán a otros, parte del dinero se irá para pagar las partes finales de Talara y seguimos con el déficit de caja porque va a haber proveedores por cerca de 1.200 millones de dólares que no van a cobrar. Y se va a hacer otro forado, como se ha hecho en el 2023, que en el 2022 se le dio 2.300 millones de dólares en el aumento de capital y garantías, y en el 2023 ya no había esos 2.300 y crearon un forado de 2.500. O solucionas el déficit de corto plazo en su totalidad, que había formas, sin complicar al Banco de la Nación,
o dar un paliativo simplemente lo que va a significar es que ese dinero se va a canibalizar, va a desaparecer y van a crear otro bache. Entonces, la medida ha sido precipitada, yo creo que debieron solucionar al menos el límite de la deuda de corto plazo y para eso lo pudieron otorgar garantías a los documentos de cobranza que tenían los acreedores que eran proveedores y con eso fueran a descontar ellos a la banca comercial. Con eso quitabas la presión que tiene la empresa de las deudas de corto plazo y eso permitía pensar qué hacemos con la deuda de largo plazo. Pero, y luego, claro, por supuesto, las reformas que introducía al interior, que empiezan, entre otras cosas, por venta de activos, que lo ha negado también el ministro Arista, dice van a quedar en garantía, pero no pensamos vender. Entonces, creo que es un paliativo que va a mitigar a algunos, van a cobrar, pues van a quedar 1.200 desprotegidos, y parte se irá a Talara y nuevamente vamos a ver un forado en el cortísimo plazo. El nuevo directorio que se va a nombrar hoy día, me comentan hace unos minutos que se ha negado el ingreso al piso de la presidencia de directores y al presidente, y hoy día se anunció el nuevo directorio, lo que tiene son tarea inmediata, pues hay que completar cómo le pagan a esos proveedores de corto plazo, que yo soy del día que envía garantías de los documentos de cobranza y que vayan a la banca comercial. Y mientras tanto, veamos despidos, que ya se han anunciado, va a haber despidos, algunas recomendaciones, cerrar el tramo 1 del oleoducto que deja pérdida, que ya está recomendado en el informe que me ha hecho Petroperú, eso va a significar más despidos, y por otro lado, cómo renegocio las presiones que tengo de pagos en diciembre y en junio de cada año para los bonistas y para los 1.300 millones de dólares que tengo por la banca europea, garantizado por una agencia de crédito de exportación estatal española. O sea, César, entonces no es tan cierto que esta inyección de recursos va a permitir que la empresa pueda cumplir con el pago de sus obligaciones de proveedores y de algunas obligaciones financieras. Van a licuar ese dinero. Por supuesto, porque, como te digo, según los estados financieros publicados por Petroperú, aún no auditados, pero por ahí debe ir la verdad, la deuda a proveedores es 2.000 millones. Entonces, si le doy 800 y 2.000, algunos, y son deudas vencidas, algunos sencillamente les daré, a otros no les daré, pero también hay una presión por parte de los contratistas de refinería Talara para entregar al 100% la refinería, y esa presión es de orden de 300 millones de dólares. Entonces, van a canibalizar el dinero en un poquito a cada uno, el problema va a persistir, y para seguir operando, a aquellos que le han pagado, le van a pedir nuevo crédito para el suministro de crudo y combustible. Y entonces no ha solucionado nada. O sea, esto, ¿qué nos hace pensar? Que hacia adelante el gobierno estaría pensando nuevamente en otra garantía a Petroperú. Yo creo que sí, o sea, no le va a quedar otra. Si quieres cumplir con los proveedores, si quieres cumplir con los dinero que se le da a los contratistas de Talara, que es alrededor de 300 millones de dólares, la única forma es otorgar más garantías, sacar esa presión de pago y pensar de cómo manejo la empresa que tiene obligaciones anuales de proveedores, digamos, de financista a largo plazo por 340 millones de dólares cada año, que no se van a poder recaudar con la operación de la nueva refinería, por más que desde la empresa se ha dicho que sí, pero esas afirmaciones que se han dado son falaces. Entonces, o toman el toro por las astas del nuevo directorio inmediatamente y se vende garantías directamente a los documentos de cobranza para cumplir con los proveedores de corto plazo y que la rueda siga girando y con los ingresos generados por la refinería de Talara se pueda ir mitigando los pagos de deuda, o nos vemos en el próximo salvataje que puede ser muy pronto, ¿no? Ahora, César, el último domingo el directorio de Petroperú sacó un comunicado en varios diarios de circulación nacional, ¿no?, indicando que Petroperú tenía todas las condiciones como para poder reflotarla, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo y lo que tú nos estás comentando es totalmente, y lo que el ministro dice, que el directorio le miente, no a la presidencia del Consejo de Ministros, le ha mentido al país por muchos años. O sea, eso es lo más grave. Mira, y esas mentiras vienen, Pepe, desde el año 2012. En el 2012, cuando se llega a afirmar lo que costaba la construcción de refinería Talara, recuerda, el esquema empieza en mi época, el 2006-2008, se licita en el 2010, ya no estoy, en el 2010 toma un contratista que les dice en el 2012 qué es lo que cuesta hacer.
Y entonces cuando ya a esos momentos, al 2012, el monto de construcción ya era oneroso, en ese momento se afirmaba que se iba a pagar, se podía pagar con una serie de supuestos que no se condecían con la realidad. Yo he escrito de eso desde el 2012, han pasado 12 años. A medida que ha ido pasando el tiempo, la realidad nos ha ido diciendo que todo lo que afirmaban no era verdad. Y ahora este directorio hace unos supuestos de que van a tener un margen que lo piensa mantener durante 5 años, lo cual tampoco es posible tenerlo. Y bajo esos supuestos dice, yo puedo cumplir. No pueden cumplir, como que se afirmó hace 12 años que podían cumplir bajo supuestos que fueron desmintiéndose en la realidad. Este supuesto es lo que llaman el margen de refinación, es decir, los ingresos obtenidos por la venta de combustible menos los costos de insumos menos los costos de producción. Ellos dicen que es $20 por barril. Eso es imposible mantenerlo en el largo plazo. Hoy día puede ser circunstancialmente posible, pero eso no puedes mantenerlo 5 años. La tendencia internacional que es en vez de 20 es 10, y por lo tanto si es 10, a duras penas podrían cumplir con el pago de intereses y parte de la deuda que se tiene con bancos europeos. Pero no podrás acumular dinero para pagar el 2032 $1.000 millones que se vende la primera serie de bonos. Ahora, no solo lo digo yo, Pepe, consultora que ha contratado Petroperú para su informe de sostenibilidad financiera le ha dicho, mira, si yo miro solo el 2032, porque podría mirar hasta el 2047 cuando vencen $2.000 millones más de bonos, le he dicho, con tus supuestos, Petroperú, le dice la consultora, si yo miro hasta el 2032, tu patrimonio va a ser negativo en 537 millones de dólares. Con mis supuestos, dice la consultora, el déficit no es 537, es 2.122 millones de dólares. Entonces, no es solamente mi afirmación que los supuestos son optimistas y mendaces, sino y a la propia consultora le dice, con tu propio supuesto esto es negativo, y con mi supuesto es 4 veces más negativo lo que tú dices. Ahora, el otro tema de esta decisión del gobierno es que se va a disponer la recomposición transitoria e inmediata de los miembros del directorio de Petroperú y está encargando a FONAFE en la selección de directores, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en estas circunstancias? Bueno, yo creo que deberían nombrar un directorio. En el MEF hay gente que conoce a gente que puede ocupar la posición de directores y que genere confianza en proveedores y en financistas. Y que se sostengan lo que sea necesario. Pero esto de nombrar directores transitorios mientras yo busco vía FONAFE haciendo un concurso, nuevos directores, yo no lo veo como un tema práctico. Imagínate, soy director transitor que tengo que tomar decisiones difíciles, Que tenga voy a que despedir firmar, personal. que tenga que firmar. Claro, claro, voy a despedir personal, ¿no? Claro. Voy a intentar vender algún activo, ¿no? Voy a cerrar parte del oleoducto. Son decisiones duras para un director que sabe que su paso es efímero. Entonces, yo no veo eso en términos prácticos apropiados. En términos prácticos, lo apropiado hubiera sido nombre usted directores de su confianza, que mantengan el plazo, que tomen las medidas que se coordinan con el Ejecutivo y con, por supuesto, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y de ahí veamos pues si la gestión es apropiada, se mantendrán. Pero estás creando una transitoriedad de gente que va a tener temores también tomar decisión. Es algo que esté tomando algunos suicidas, ¿no? Yo no me imagino eso, ¿no? Ahora, César, finalmente, mirando en perspectiva lo de Petroperú, ¿tú crees que el gobierno va a seguir manteniendo la misma línea que ha trazado hasta ahora? Seguir. Sí, por supuesto. Y manteniendo el discurso, porque mira, los considerandos del decreto de urgencia dice, para garantizar el suministro. Oiga, Petroperú hoy día es alrededor del 25% del mercado. Tiene 4 competidores grandes que pueden suplir tranquilamente su cuota de mercado de Petroperú, pues son tan grandes los competidores que tiene que no tienen ninguna dificultad de hacerlo. Entonces, ese discurso de que luego por la sostenibilidad del mercado, no es verdad, pues, no es verdad. O sea, es un discurso porque tengo miedo de tomar decisiones radicales sobre la empresa. Y una de las cuales yo decía, llévelo a la insolvencia y que los acreedores tomen el control de la empresa. Pero no los veo, ni siquiera en una decisión firme de vender activos. O sea, está pesando la decisión de la Presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, sobre el ministro de Economía y sobre el ministro de Energía y Minas. Claro, claro, el ministro de Energía y Minas desconoce en absoluto el tema y ha sido bastante ligero en sus afirmaciones.
quebrado, no es cierto, es insolvente, pero no es quebrado. Y eso genera mala percepción de parte de los financistas, ¿no? No se puede ser tan ligero siendo un ministro. El liderazgo lo debe tener el ministro Arista, pero el ministro Arista también es firme en algunas afirmaciones que hace, que esto que mienten y todo esto es verdad, pero al momento de tomar las decisiones, directorio transitorio, 800 en vez de 2000, Banco de la Nación en vez de banca comercial, complicando al Banco de la Nación, que con esto el Banco de la Nación casi el 41% de sus colocaciones va a estar un solo cliente llamado Petroperú, por más que esté garantizado. Entonces, eso es una dificultad. Yo lo veo al ministro Arista discursiando firme, tomando algunas decisiones, pero no con la firmeza necesaria porque no quiere colisionar con la posición política de la señora Dina Boluarte. Y el señor Otárola tiene discurso de acuerdo al auditorio, pues, ¿no? CADE es una empresa, dijo, de Petroperú, es una empresa que ya cumplió su ciclo, dijo, ¿no? No vamos a dar nada, después dice vamos a dar garantías, y después toman al Banco de la Nación de referente para que le dé 800 millones de dólares, como si fuera una cosa muy sencilla. Pero no solamente los 800, Pepe. Cuando hablan de 500, está aumentando la línea de cartas de crédito de 500 a 1.000 millones. Y ya tienen un préstamo de 187 millones de soles. Cuando sumas todo eso, sale 7.000 millones de soles desde el Banco de la Nación a Petroperú. Eso es lo que están haciendo. Pero claro, como sean cifras fraccionadas, uno no percibe. Pero si vamos al contexto general de sus propios decretos de urgencia, estamos hablando de 7.000 millones de soles que tiene en este momento comprometerse el Banco de la Nación con Petroperú. César, muy agradecido por tu participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy amable. Buen día. De todas maneras, Pepe, gracias. Buenos días. Saludos.